Estamos en comunicación con Fernando Marengo, licenciado en Economía, máster en Finanzas, economista jefe de la consultora Black Toro. Hace más de 30 años participa en el estudio económico de macroanálisis de Arriazu y Asociados. Y en una entrevista reciente, Marengo advirtió que la economía argentina textualmente está en terapia intensiva. Así que para ponerle un poquito de humor al análisis de este preocupante presente, lo vamos a recibir al economista escuchando, obviamente, la frase de Arriazu que sí, Milei devalúa, se acaba Milei y vuela todo por los aires, fue, podríamos decir, la síntesis de la semana. Todo el mundo habló de ella y hay diferentes interpretaciones, dado que pareciera ser una condición del Fondo Monetario para poder rearmar un acuerdo con el gobierno argentino, que haya una devaluación en algún momento. La pregunta es cómo se interpreta, si es que en realidad por carácter transitivo, dado que debería haber una devaluación, el gobierno de Milei se terminó, o por el contrario, que cree Arriazu de que no va a haber esa devaluación y Milei va a lograr seguir adelante con su plan. ¿Cómo lo interpreta usted mismo, Fernando, que lleva 30 años trabajando con el doctor Arriazu? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar. A ver, básicamente un programa antiinflacionario en la Argentina necesita las dos anclas que decidió implementar el gobierno. La primera es el ancla fiscal. Argentina tiene una historia de volatilidad en la tasa de crecimiento, explicado por la recurrencia de los desequilibrios externos, consecuencia de los déficits fiscales. Y siempre en Argentina hablamos del problema de la inflación, el problema de la deuda, y nunca nadie encaró el problema del déficit fiscal. Con lo cual la eliminación del déficit fiscal es clave. La segunda clave para estabilizar la inflación en Argentina es estabilizar el tipo de cambio. Después de 70 años de estafa al tenedor de pesos, el argentino dejó de pensar en pesos, piensa en términos de dólares. Entonces el peso se usa para algunas transacciones, fundamentalmente pagar sueldo, alquiler, impuesto y poco más, y para todo el resto se usa el dólar como moneda de cuenta. Entonces, si uno quiere controlar la inflación en Argentina, tiene que estabilizar el mercado de pesos, pero también el mercado de dólares, para lo cual necesita básicamente equilibrio fiscal e intervenir en el mercado de cambio. ¿Por qué la frase de que si el gobierno devalúa vuela todo por el aire? Básicamente porque en Argentina uno devalúa e inmediatamente ajustan todos los precios. Entonces se termina el programa antiinflacionario y se termina el programa económico de este gobierno. Entonces el primer punto es la causalidad. Cuando en Argentina se mueve el tipo de cambio, se acelera la inflación, y si uno quiere tener un programa Se nos fue, lo teníamos ahí conversando, evidentemente estaba... Ahí volviste. Fernando, se nos fue la última parte del primer punto porque tu voz no desapareció. Perdón, no sé qué pasó. Lo que te decía que así como el ajuste fiscal es fundamental, lo otro es estabilizar el tipo de cambio. Si se mueve el tipo de cambio, se acelera la tasa de inflación. Hasta y ahí se termina el programa antiinflacionario. Lo comprendemos perfecto. Entonces, la pregunta, creo que atinada, es decir, bueno, ¿se puede evitar una devaluación? A ver, primero, el primer argumento por el cual mucha gente dice que hay que devaluar es porque Argentina se volvió cara. Y en realidad Argentina no se volvió cara, Argentina es cara. ¿Por qué? Por la presión tributaria sobre el que paga impuestos, por el costo del financiamiento en Argentina, por la falta de infraestructura, por la carga laboral, incluyendo las contingencias de los juicios laborales, y nada de esto se resuelve devaluando. ¿Qué hace una devaluación? Básicamente lo que hace una devaluación en Argentina es transitoriamente cambia el precio entre los bienes comerciables y no comerciables internacionalmente, transitoriamente, porque una vez que pasa inflación se acaba eso, pero el principal impacto de una devaluación es licuar todas las acreencias en peso. Al que tiene peso lo estafamos una vez más, y como consecuencia de eso Argentina no tiene ahorro en moneda doméstica, no tiene sistema financiero y no tiene crédito. Entonces la recomendación de devaluar es estafar una vez más al tenedor de peso. ¿Se puede evitar una devaluación? Bueno, ahí depende de la proyección que haga cada uno de sus cuentas externas. Nosotros lo que estamos viendo, fundamentalmente una dinámica energética para el año, que ya empezó este año. El año pasado Argentina tuvo equilibrio en las cuentas externas energéticas,
Este año estamos proyectando un superávit cercano a 7.000 millones de dólares y el año que viene unos 6, 7.000 millones de dólares adicionales a lo de este año. Y creo que hay mucha gente que le hace mucho ruido que hasta hace un par de semanas el Banco Central no compraba dólares en el mercado de cambio, arguyendo que era justo el momento en el cual se hace la liquidación de la cosecha gruesa. Así es. Pero nadie menciona que también tiene la estacionalidad negativa, que es el invierno, hace frío y Argentina tiene que importar energía. Ahora en un par de semanas desaparecerá la cosecha gruesa, pero en la medida que el clima vaya aflojando, también va a desaparecer la importación energética y vamos a volver al superávit comercial energético, ¿no? O sea, ¿crees que no va a ser necesario devaluar y que la Argentina va a lograr firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario sin tener que devaluar? No, lo primero que creo es que Argentina no va a tener que devaluar y creo que lo correcto, si se quiere tener un programa antiinflacionario exitoso en Argentina. Respecto del acuerdo con el fondo, bueno, ahí será la negociación con el fondo, digamos, cómo se logra ese acuerdo. Ahora creo que para el fondo, si el escenario sigue como viene hasta ahora, con un gobierno con superávit fiscal, que está controlando el mercado de cambio, que está bajando la tasa de inflación y que se ve algo de recuperación económica en el margen, creo que para el Fondo Monetario va a ser difícil explicar por qué no le renuevan un programa a ese país, ¿no? Fernando, aquí quiere sumarse con las preguntas Elizabeth Pejer. Sí, Fernando, vos explicabas recién perfectamente el tema de los ingresos de divisas del campo y bueno, la perspectiva de que ya con las temperaturas en mejor situación, la cuenta o el rojo por las importaciones de energía va a ceder. Igualmente las reservas del Banco Central siguen siendo ínfimas, pasaron a un terreno negativo complicado en el mes de junio primero y se acentuó todavía más en julio. ¿Cómo se revierte eso a la expectativa de poder avanzar en un acuerdo con el fondo que vos ves factible en algún sentido? A ver, lo primero, las reservas netas vienen siendo negativas hace meses, sí, más años te diría. El gobierno asumió con reservas netas negativas de como 11.000 millones de dólares y ahora están en 6.000 negativas. Es algo que sorprende, no debería sorprender, digamos, era algo absolutamente esperable. Había que pagar vencimientos y cuando uno ve cómo son los terceros trimestres en balanza comercial, suelen ser deficitarios, fundamentalmente por el tema energético. Entonces es algo casi estacional, no debería ser una sorpresa. Ahora, dicho esto, hay mucha gente que plantea, en realidad hay que devaluar y levantar el cepo. Bueno, a ver, levantar el cepo y devaluar con el Banco Reserva, que tiene reservas netas negativas, bueno, esa es la explosión que vuela todo por el aire. Porque si yo levanto el cepo y libero el mercado de cambio con un Banco Central que no tiene dólares para defender ninguna cotización de tipo de cambio, bueno, justamente las hiperinflaciones en Argentina ocurrieron de esa forma. Entonces, no sé qué se esperaría de una medida de levantar el cepo y dar libre acceso al mercado oficial de cambio con el Banco Central que no tiene reserva. Entonces, creo que de ahí viene la explicación de por qué no se levanta el cepo. Es imposible pensar en levantar el cepo mientras el Banco Central no tenga reserva. Entonces, primer clave para levantar el cepo, primero el Banco Central tiene que recomponer la reserva. Segundo, la balanza comercial energética no es que va a ser menos roja, va a ser superavitaria como ya fue la primera parte del año. Digamos, Argentina, gracias al gasoducto Néstor Kirchner, la rehabilitación del oleoducto trasandino, la ampliación de Oldelval, y a eso le tenés que sumar que estás haciendo la reversión del gasoducto del norte para llevar gas hasta el sur de Brasil, estás haciendo la conexión de Fénix al gasoducto San Martín. Todo esto lo que te hace es te genera un superávit en la balanza comercial energética, no es menor rojo. Respecto del fondo, de nuevo, yo creo que ahí la negociación es, bueno, a ver, el fondo y todos los acreedores externos siempre recomiendan una devaluación, porque a ese acreedor lo único que le interesa es cómo vas a hacer para pagarle la deuda en dólares. Entonces lo que se plantea es, bueno, con una devaluación el país se va a un superávit externo, porque te bajo los salarios en dólares y te implosionan las importaciones, entonces eso genera los dólares suficientes para pagar la deuda en dólares. Ahora de nuevo,
creo que no es necesario, dada la dinámica que estás teniendo en el sector energético, que este año, a lo largo del año, va a tener un superávit comercial energético de más de 6.000 millones de dólares, y el año que viene va a estar duplicando el superávit comercial energético de este año. Fernando, Jorge Fotovica nuevamente. Me parece que acá falta un elemento más, ¿no?, para explicar a la audiencia, que es producir recesión para que las importaciones sean menores. O sea, vos tenés dos alternativas. Una es devaluando, otra es produciendo recesión. Podríamos decir que por más que vos tengas 6.000 millones de dólares de superávit energético ahora, 15.000 el año próximo, si la economía creciese el 5%, las importaciones aumentarían muchísimo más que eso. Entonces, sí, para que el plan cierre, además lo que hace falta es que se mantenga la recesión. No estoy de acuerdo. Claramente, cuando uno compara el nivel de actividad económica de este año contra el año anterior, la economía está en recesión. Ahora, pensemos que era el año pasado. El año pasado era un gobierno con un déficit fiscal fenomenal, llenándonos los bolsillos de pesos que nadie demandaba, porque perdían poder de compra por la inflación inmediatamente. Entonces, ¿qué hacíamos? Comprábamos cualquier bien a cualquier precio. Entonces, eso te generó una economía, una actividad económica que funcionaba en base a anabólicos. Exacto. Ahora, en el momento que empezás a equilibrar las cuentas y después de todo el coincido, si te parece, del año pasado. Fernando, compararlo con 2022. Coincido plenamente, 2023, todo lo que vos decís. Entonces, comparémoslo con 2022. Bueno, todavía está por debajo, con la economía recuperando mes a mes. Hay muchos sectores que están recuperando de manera mensual. Y creo que ese es el escenario más probable. Tenés crédito al sector privado, que tocó un mínimo en el mes de mayo, y de mayo hasta ahora viene creciendo casi más de 50% en términos reales. Vos lo que decís no es, perdón, Fernando, te interrumpa, que es necesaria la recesión, cosa que coincidís, que si hay recesión se importa menos, es obvio esto. Lo que vos decís es que no va a haber recesión. Lo que estoy diciendo es que la economía está recuperando en el margen, y que de hecho para el año que viene hay escenarios que nosotros estamos trabajando, que el superávit comercial energético te alcanza para cubrir crecimiento de importaciones de en torno al 20% interanual. O sea, aún con crecimiento de importaciones. ¿Por qué? Porque la dinámica energética también te genera menos importaciones de energía. Entonces, el total de INPO crece 20%, pero hay una parte de las importaciones que están cayendo. Y después tenés menos importación de poroto de soja, porque en la medida que tenés capacidad de crushing, pero tenés producción local, no necesitas importar soja de Paraguay para procesar. Entonces tenés varios temas menores, que no se hace tanto hincapié desde la macro, que te permite aún tener un crecimiento de importaciones en el resto de las importaciones, que parte se financia vía energía y parte se financia con menores importaciones de otros sectores. Nos llenás de ánimo. Y en tu perspectiva respecto al Producto Bruto del año próximo, ¿es que crece 5%? A ver, nosotros que queremos, nosotros tenemos una recuperación en el margen muy tenue, que este año la economía cae como 3,5% respecto al año pasado, pero que diciembre es más alto que diciembre del año pasado. Y vos me vas a decir, no es mucho porque en diciembre ya la economía venía cayendo. Obviamente, pero es parte del proceso de recuperación gradual, primera cosa. Lo segundo, si uno sigue con ese ritmo de crecimiento que nosotros creemos que se puede dar hasta fin de año, y no en base básicamente explicado en parte por agro, en parte por la expansión de crédito, el año que viene la economía promedio contra promedio puede crecer arriba del 4%. Ahí está. Ahora, con un crecimiento de 4%, supongamos que ocurre una cosa así, tenés mayor recaudación de ganancias, con la restitución de ganancias, mayor recaudación de IVA, de bienes personales, de impuesto al cheque, de impuestos sobre la masa salarial, que incluso te permitiría absorber la eliminación del impuesto país y pensar en la posibilidad de bajar algún otro impuesto. A un crecimiento de 4 o 5% le corresponde un aumento de 20% de las importaciones. Exactamente. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo y nos mantenemos en contacto como siempre. No, por favor, un placer, muchas gracias por llamar, Jorge, a disposición cuando quieras. De la misma forma, acabamos de hablar con el economista Fernando Marengo, 30 años al lado del célebre economista Riazo. Toda la vida aquí